Feliz inicio de noche tengan todos. Vamos a iniciar la clase. Voy a compartir pantalla y me confirman si visualizan mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Ok, muchas gracias. Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, haz nuestro momento de tu paz, donde haya odio, ponga amor, donde haya ofensa, ponga perdón, donde haya discordia, ponga unión, donde haya error, ponga verdad, donde haya duda, ponga la fe, donde haya desesperación, ponga esperanza, donde haya tinieblas, ponga la luz, donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolar, no ser consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra en ti, perdonando se es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. Bien, feliz y bendecida noche tengan todos. En nuestra última sesión estamos compartiendo pues algunos comentarios, estamos hablando acerca de los controles, matriz de controles. La finalidad del documento es un documento de guía o referencia a diferentes tipos de controles. Y estamos haciendo esa lectura a los contrarios, analizándolos y comprendiéndolos para tratar de entender del universo de controles que podemos llegar a tener, cuáles podrían existir o cuáles no en algún entorno en particular para ser sujetos en un proceso de auditoría, sobre todo, por ejemplo, al momento de validar que existan o que no existan y validar pues si qué tan efectivos o eficientes son, ¿verdad? Recordemos que los controles nos permiten a nosotros pues tratar de reducir incidencias asociadas con un posible evento o un riesgo que puedan comprometer una situación de una operación del negocio, ¿verdad? Ante la ausencia de este. Vamos a continuar entonces, vamos a comenzar. eh, Previamente vamos a pasar a asistencia, por favor, todos se identifiquen con la palabra presente, me dieron ya, después volvemos a compartir pantalla. Abner Rafael, Buenas noches, presente ingeniero. buenas noches. Ana Gladys, Ana Leticia, presente, Inge. Buenas noches. buenas noches. Aníbal José, Presente. Brian Adalid, Presente. Brian Daniel, Presente, buenas noches. Carlos Daniel, Buenas noches, presente. César Alexander, César Alexander, Presente. gracias. Clara María, Presente. Cristian Manuel, Presente. Daniel Alberto, Daniel Alejandro, Presente. David Noé, Presente. Denis Andrés, Presente, ingeniero. Diego Vilgay, Presente, buenas noches. Dixie Dariela, Presente, buenas noches. Jess Grassen, Elvis Daniel, Presente, Inge. Eric Raúl, Presente. Félix Alvarado, Presente. Fiorella, Presente. Francisco Javier, Buenas noches, presente Inge. Franz Werner, Presente, buenas noches. Gladys Rosicela, Presente, buenas noches. Guillermo Daniel, Presente Inge, disculpe. Gustavo Santos, Presente. Harold Winston, Presente.
Héctor Alejandro, Presente. Jennifer Abigail, Buenas noches, presente. Jimena Mariel, Presente. Jonathan Alexis, Presente, buenas noches, ingeniero. Jorge Alberto Hernández, Presente, buenas noches. José Antonio Maldonado, Presente, buenas noches. José Carlos Paz, Presente, buenas noches. José Humberto Mejía, Presente, buenas noches. Jocelyn Joana, Presente. Josué Ricardo Cardona, Presente, buenas noches. Carla Lucía, Presente, buenas noches. Kenneth Abdiel, Presente. Khalid Khalil, Buenas noches, presente. Kenin Isaac, Presente, buenas noches. Kimberly Matilde, Presente, buenas noches. Christy Lisette, Buenas noches, presente. Lizzie Michelle, Presente, buenas noches. Luca Lisandro, Presente. Luis Enrique, Presente, buenas noches. Manuel Antonio, Manuel José, Marcela, Presente, buenas noches. Marco Antonio, Presente. Mario Roberto, perdón, Presente, ingeniero, buenas noches. Marvin Alberto, Presente, buenas noches. Melvin Iván, Presente, buenas noches. Miguel Francisco, Oscar Armando, Osman André, Presente, buenas noches, ingeniero. Ricardo Arturo, Presente, buenas noches. Ronald Salatiel, Presente, buenas noches. Said Josué, Presente, buenas noches. Vanessa Isabel, Buenas noches, presente. Wendy Fabiola, Presente, buenas noches. Williams Alexander, Presente. Wilmer Jair, Presente. Yeshua José. Presente. La asistencia del día de hoy me hace falta por acá Oscar Armando Flores, me hace falta Miguel Francisco Reyes, Presente, maestro. Tenía problemas con la RAM. no se preocupe. Me hace falta Manuel Antonio Rivera, me hace falta Drazen, Presente. gracias Drazen. Hace falta Daniel Alberto Figueroa, hace falta Ana Gladys, Presente. gracias. Y creo que ya estamos todos, entonces vuelvo a compartir pantalla, denme un segundo, por favor, para compartir. Una consulta. El curso de esta clase sale en Cisco que cierra el sábado, creo. Sí, el sábado. Eh, este sí cerrará el sábado. Le pregunto porque en el de la hora anterior cierra el domingo, pero dijo que lo iba a revisar mañana. Sí, este cierra el sábado, te lo vamos a revisar el lunes o el martes, dependiendo del tiempo. Ok, listo, gracias. Permítanme. Ok, vamos a compartir pantalla. Confirman si ven mi pantalla.
¿Se puede ver pantalla? Sí, ingeniero. Bien, entonces hablamos de organización de la seguridad de la información, roles y responsabilidades en la seguridad de la información. Bueno, definir quién hace qué. Esto es lo último que nos habíamos quedado. Si continuamos por acá, tenemos temas asociados con cumplimiento, acuerdos de confidencialidad y no divulgación. Hay cierto tipo de información que por lo que nosotros manejamos no podemos divulgarla, entonces se suele generar un tipo de contrato de confidencialidad. Inclusive, en algunos casos puede llegar a tener una repercusión legal. Por ejemplo, manejamos bases de clientes o información asociada con clientes. Si vamos a otra empresa que puede ser la competencia en la que estamos, no podemos llevarnos esa información. Y si se da un indicio de que se lleva esa información, puede tener una repercusión legal dependiendo del tipo de contrato que se firma. Acá nos dice acuerdo de confidencialidad de no divulgación, es disuadir cualquier acción o omisión que signifique la divulgación de información confidencial y contar con instrumentación legal que fortalezca cualquier proceso judicial que se emprenda ante divulgación de información. Algunas consideraciones acá. Deben existir acuerdos de confidencialidad o acuerdos de no divulgación suscritos con la empresa, así también con las personas físicas y morales involucradas en los procesos operativos, y los acuerdos deben contener claramente las responsabilidades de confidencialidad entre la organización y la persona física. Y ahí estipula qué es lo que somos responsables, que sí, que no, ¿verdad? Y es muy importante poder tomar eso en cuenta porque a veces manejamos información muy sensible. Por ejemplo, tenemos acceso a base de datos, tenemos información a registros, podemos ver, por ejemplo, información, no deberíamos de poder ver, pero, por ejemplo, si la estructura de mis datos no se pueden guardar de una manera enmascarada o encriptada, y puedo ver, por ejemplo, sueldos y salarios, entonces eh, son información extremadamente sensible, ¿verdad? Entonces, por naturaleza propia de lo que hacemos, se firma este acuerdo de confidencialidad y no divulgación. En una empresa donde trabajé, algunos compañeros los despidieron por estar, por uno, porque invadieron un equipo sin autorización, y dos, por andar divulgando información a los cuales no tenían eh, acceso o no tenían dentro de las atribuciones poder informar. Fue un escenario así. Entraron a la computadora del administrador, en la computadora del administrador estaba la planilla, y después querían, porque de una manera muy ingenua, andaban mofando. Ya decían, pucha, para diciembre a tal persona le va a ir bien porque le van a dar tanto. Entonces tenía acceso a información no apropiada. Eso de manera interna. También como si fuese hacia la parte externa de información que es netamente sensitiva de carácter personal de la empresa o organización. Es muy importante que esta no se salga, porque el salir de la empresa puede generar, por ejemplo, eso, información en manos de la competencia, el fracaso de la misma, ¿verdad? Bien, eso en ese sentido. Tenemos también organización de la seguridad de la información, contacto con grupos especializados en seguridad de la información. Y vean qué nos dice acá. Asegurar que el personal responsable de actividades relacionadas con seguridad de la información se mantiene actualizado en el tema y establece relaciones con colegas que podrían proporcionar orientación. La idea aquí es que las personas del área de seguridad de la información, en general la parte de seguridad informática, pues esté en constante actualización, ¿verdad? Y por eso se le permite que estén yendo a foros, haciendo actividades, estén en eventos. Si no es cierto, a veces los eventos son más de carácter informativo que formativo, pero por lo menos que les nazca esa duda, que se empeña curiosidad sobre algo que conozcan, sobre algo que escuchen, para que estén informados. Eso es muy importante para, de una u otra manera, tratar de mantenernos actualizados. Es muy importante en ese escenario. Tenemos aquí seguridad ligada a los recursos humanos, procedimiento de selección del personal, asegurar que todo el personal que trabaja en la organización cuenta con las capacidades y competencias requeridas y no represente ninguna amenaza para la organización. En primera instancia, las capacidades y competencias. Si voy a contratar un administrador de base de datos bajo la plataforma que mi empresa o organización tiene, en primera instancia, a que la persona sepa manejar, por ejemplo, SQL, me refiero al lenguaje estructurado de consulta de base de datos, no a SQL Server, ¿verdad? Como tal, o al motor en particular de que la empresa utiliza. Si la empresa utiliza SQL Server, pues
aplicarle un test de conocimiento sobre SQL Server u Oracle o Postgre u otro tipo de base de datos y todo lo que son el tema asociado a la gestión y administración de ese motor de base de datos que está manejando. Eso en cuanto a las competencias. Igual si fuese desarrollo, de manera similar. Cuando es desarrollo, la persona que voy a tener que esté acorde con el framework de trabajo de desarrollo que estamos utilizando. Por ejemplo, si trabajamos con C#, con modelo vista controlador, entonces la persona que contrate tenga las capacidades suficientes y conocimientos asociados con ese tipo de herramienta, ¿verdad? Y que no me diga que, por ejemplo, que solo maneja PHP cuando yo le conecto C#, por así decirlo. Entonces, que estén acorde en ese sentido. Uno, en cuanto a capacidades y competencias, pero también que no representen ninguna amenaza. Algunas empresas son bien meticulosas en materia de seguridad y, por ejemplo, nosotros en algunos casos pues vivimos en algunas zonas que están catalogadas como zonas calientes, así decirlo, lamentablemente. A veces las zonas donde nosotros vivimos, ya sea porque nuestros padres llegaron ahí, nuestros familiares llegaron ahí crecieron toda la vida, zonas muy bonitas, pero con el tiempo pues se fue llenando de individuos o personas socialmente no aceptables y fueron convirtiendo nuestras áreas, nuestros barrios, nuestras colonias en zonas calientes, por así decirlo. Y el punto acá es de que algunas empresas o organizaciones no nos contratan si detectan que nosotros vivimos en una zona caliente, porque se dice de que estamos potencialmente expuestos, no porque nosotros seamos malos individuos o malas personas, pero estamos potencialmente expuestos a ser chantajeados, por así decir. Entonces, que digan, vaya, Carlos, dos trabajadores de la empresa, sí, mira, necesito que me consigas esta información. Si no, ya sabes, yo sé dónde vive tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tía, ya sabes, ¿verdad? Yo sé que vos los querés y yo también los quiero, pero todos queremos que estén bien, entonces garantiza de que estén bien, tráeme esta información. Entonces a veces se ven coaccionados o extorsionados para tratar de obtener información de trabajos y por eso en algunas circunstancias, algunas no todas, en algunas empresas analizan este tema del vínculo que se puede llegar a tener por estar comprometido en una área denominada, por ejemplo, zona caliente. Lamentablemente, pues nosotros no tenemos la culpa que se haya convertido en esa área de ese tipo. Eso pues conlleva a algunos aspectos asociados con temas de seguridad. En el diseño nos dice el procedimiento de selección de personal debe estar formalmente documentado, debe incluir firmas de autorización, debe incluir apartados que incluyan las pruebas que se realizan al personal de acuerdo con el perfil que esté realizando, el examen psicométrico para saber si no estamos cuerdos o si estamos cuerdos, mejor dicho, las pruebas de conocimiento para saber que estamos aptos para el puesto de trabajo de acuerdo a lo que estamos aplicando y también las entrevistas. En las pruebas de psicométricas son muy importantes que en algunos casos se realizan para analizar psicológicamente hablando si si somos personas que podemos trabajar bajo estrés, bajo presión, o si bajo estrés o bajo presión podemos tener otro tipo de conducta. Señalo una anécdota, un trabajo que tuve hace mucho tiempo. Teníamos un compañero de trabajo de que lamentablemente, pues por diferentes aspectos, como decimos popularmente, se le fueron zafando los tornillos. Él se desempeñaba como operador dentro del área de centro de datos y en los operadores pues tenían turnos rotativos, o sea, en la mañana, tarde y otros nocturnos. Pero ya de repente entró a algunos aspectos eh, que no está mal, porque sí está bien, ¿verdad? Independientemente, acercarnos a Dios es muy importante, independientemente de la religión que profesemos, es muy importante estar de la mano de Dios, pero una cosa es ser religioso y otra es fanatismo. Y estaba convirtiendo muy fanático. Pero bien, presentábamos de que era una persona muy anegada al tema de la religión, pero de repente pues, se escucha una conversación que estaba hablando solo y cosas por el estilo, hasta que en una circunstancia, no la recuerdo ya porque pasó hace mucho tiempo, no recuerdo cómo fue el escenario en donde se interceptó un correo de él indicando una serie de cosas. El asunto es de que a él le hablaban, le decían cosas en el trabajo. Deme un segundo, por favor.
Disculpe, jóvenes, una llamada de trabajo. Bien, entonces les comentaba que el compañero de repente hablaba solo, que después que conversaba cosas. El punto es que el compañero, pues al final fue perdiendo sus capacidades, podemos decir, mentales. No sé cuál es la palabra más apropiada para tratar Facultades cognitivas. esa. Vaya, gracias por la ayuda. Y se fue perdiendo y al final, pues le quisimos apoyar y ayudar, los jefes y todo, pero a nivel de recursos humanos fue bien complejo poderlo hacer. Y cuando las personas empiezan a escuchar voces y de ese tipo, y en este caso asociados con un tema de, vamos a decir, fanatismo religioso, y qué tal que suceda, como lamentablemente sucede, situaciones que lo vemos en Estados Unidos, que masacran en escuelas, ¿verdad? Y que alguien le diga que el Espíritu Santo le dijo y le iluminó que matara a todas las personas que estén ahí, o que el Espíritu Santo le iluminó que le metiera fuego al centro de datos. Entonces, el examen psicométrico trata de determinar, pues, si estamos aptos para manejar expresiones, estrés y también qué tan cuerdo estamos, de entre otras palabras. Inclusive otras empresas o organizaciones utilizan un examen toxicológico, ¿sí? Para ver si no somos adictos a algún tipo de sustancia prohibida, como droga, ¿verdad? Dentro de otras, ya que esas sustancias tardan mucho tiempo en salir del cuerpo, a veces hasta meses, y ahí salen reflejados los estudios. Y son bien complejos esos exámenes toxicológicos porque uno saca la muestra delante de la persona. ¿Sí? Las damas ahí delante de una dama que la mire y que está haciendo pipí, por así decirlo popularmente, o orina, igual los caballeros, ¿verdad? Y está otro examen que es el examen de, no sé si alguna vez lo han hecho, el examen de, pasa, pensar el nombre, eh, el detector de mentiras. El detector le ponen una banda a uno aquí en el pecho, unos sensores, bien estresante. Polígrafo. Polígrafo es la palabra, gracias por la ayuda. El polígrafo es un examen bien estresante, pero el polígrafo no es una medida 100% certera. Tendrá su grado de certeza, ya que algunos tienen la capacidad para poderlo disuadir, ¿sí? Recuerdo, lo dices, 2 veces lo he hecho en mi vida ese examen, y sí, es un poco tenso. Solo realizar el examen es tenso, ¿sí? Recuerdo una ocasión que me dice la persona que me estaba haciendo el examen, mire, esta pregunta se la voy a repetir porque aquí en el test me dice, está en punto neutro. No se sabe si me está mintiendo o si está diciendo la verdad, me dice. A un punto dice, esta pregunta no la piense, perdón, no la diga, piénsela. Vaya, che. Trata de medir las pulsaciones del cuerpo y entre otros para determinar conductas del comportamiento del cuerpo, para determinar realmente el grado de respuesta que uno tiene ante este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, trata de determinar el grado de idoneidad. Son pruebas 100% científicamente hablando del todo por ciento válidas, pero algunas empresas organizacionales la utilizan para poder optar a un puesto de trabajo, por así decir. Sobre todo para puestos de trabajo que son puestos de confianza. Tenemos en la seguridad ligada a los recursos humanos el plan de capacitación y concientización al personal en materia de la seguridad, que lo mencionamos anteriormente. En un área de tecnología es muy importante que exista. Desde el punto de vista de auditoría preguntamos si existe este plan como un mecanismo de control, porque es muy importante concientizar a las personas en materia de la seguridad. En la materia de la seguridad, pues creo que lo tenemos ahí publicado hay 5 consejos muy importantes. Denme una chance. Creo que lo publiqué en su momento. Voy a revisar, ¿no? Se lo muestro. No, no fue acá, fue en otra clase. Pero se lo voy a compartir. Pero volver a empezar la pantalla. Los 5 consejos básicos que podemos dar en una capacitación de seguridad hacia las personas
es que tengan las herramientas apropiadas para poder gestionar sus claves. Allí en la medida de gestionar las claves, pues se pueden utilizar lo que son tarjetas de claves, que eso sí creo que lo vimos en la clase, que lo mostramos, ¿se recuerdan? Entonces, gestionar las claves es muy importante, tener un mecanismo apropiado para poderlo hacer y poder tener la conciencia de que solo el hecho de anotar la clave en un post-it ya genera una medida de una brecha de seguridad. El hecho de anotar la clave en una libreta genera una medida de seguridad que no es apropiada porque alguien puede tratar de sustraerla. Prestar atención a los dominios, por ejemplo, si vamos a ingresar a un sitio, tratar de recordar cuál es la referencia de la URL de ese sitio. Si bien es cierto, también las URL pueden ser, vamos a decir, alteradas para poder tratar de mostrar al usuario otra dirección, pero es un poco complejo poderlo hacer, ¿verdad? Usualmente es más difícil. Lo que usualmente lo hacen es que la URL lo colocan, por ejemplo, www.unica, ya no es .edu, sino que es otro dominio, ¿sí? Entonces, .biz, punto, qué sé yo, .co, que no tiene nada que ver con los dominios que usualmente se hace referencia y se muestran la misma información que usualmente muestra nuestro sitio oficial. Entonces, son algunos tips. No conectarnos a redes Wi-Fi públicas, que son algunas de las medidas de seguridad que se nos da, porque a veces no sabemos si hay un concepto ahí del man on the middle, de llamarse alguien que está capturando nuestros paquetes y está viendo toda la información, todo el tráfico que nosotros estamos haciendo, porque esa navegación no es segura, no es confiable cuando nosotros nos conectamos a redes públicas. También instalar actualizaciones de seguridad en nuestras computadoras o teléfonos, muy importante, tener nuestros teléfonos actualizados, si podemos inclusive instalarle alguna medida de protección, algún antivirus o alguna herramienta de seguridad en nuestros teléfonos que nos permita proteger nuestra navegación, es muy importante, ¿verdad? Y respaldar la información, que es un escenario que se le suele dar un mecanismo de poder garantizar y poder tener nuestra información resguardada. Alguna alternativa podría ser tener nuestra información, por ejemplo, en un Drive. A veces los Drive, aunque son gratuitos, tienen un mayor grado de seguridad o podría tener un mayor grado de seguridad que puede ser con nuestra computadora, porque nuestra computadora se puede infectar de algún bicho o algo por el estilo y se podría corromper. No significa que la información que tenemos en Drive no se podría dañar, pero pues vamos reduciendo las probabilidades de ese riesgo, ¿verdad? Sustancialmente. Y algunos tips asociados que nosotros podemos ir brindando a nuestros personal dentro de las empresas o organizaciones y desde el punto de vista, insisto, de la auditoría, verificar que esto exista, porque es una buena práctica. No significa de que cuando se da las personas no van a volver a hacer las acciones, probablemente sí, algunas que son duras de matar, sí, tipo Bruce Willis, pero esencialmente a veces de tanto decir lo mismo, algunas personas van generando conciencia. Hay algunas personas que no creen en las cosas, hay otras que son todo lo contrario, que son paranoicas. Pero lo importante es que exista este concepto asociado al plan de capacitación y capacitación al personal, que se debe impartir periódicamente, al menos 1 o 2 veces al año, para concientizar a las personas sobre los recursos, sobre el uso de los recursos, sobre la correcta navegación, sobre todo el uso de las correctas contraseñas y credenciales de los sistemas de información. Los contratos de prestación con servicios de terceros, y nos dice aquí que el objetivo, entre otros, es tener claridad sobre la responsabilidad y compromiso de terceros que prestan servicio a la organización, que accede, procesa, almacena, que comunica o provea componentes de infraestructura TI para información de la organización. También asegurar un entendimiento común de expectativas sin contar con un instrumento legal que fortalezca cualquier proceso legal que se emprenda ante cualquier incumplimiento. Y las relaciones con proveedores, cuando se tiene una relación con un proveedor que me da un mantenimiento de mis aires acondicionados, de mi centro de datos, mantenimiento de mis computadoras, algún tipo tiene que haber un contrato de servicios, un contrato de prestación donde se establezcan cláusulas que generen una penalización por el no cumplimiento de las acciones. Volvemos al mismo punto donde tenemos aquel concepto de que podemos tener políticas, pero si no hay penalizaciones, entonces pueden ser pasadas por alto. Entonces, dice aquí, los contratos deben incluir cláusulas que brinquen derecho a la organización para auditar los procesos y control del proveedor definidos por el acuerdo. ¿Sí? Garantiza, por ejemplo, en algunos casos, cuáles son las medidas de seguridad que nuestros proveedores utilizan. Porque en una cadena de seguridad también entran nuestros proveedores, que son los que nos brindan un recurso o servicio. En los accesos a la parte, cuando nosotros contratamos, por ejemplo,
el servicio de Internet. Contratamos acceso a Internet, pero también contratamos IP públicas porque queremos publicar por medio de esas direcciones IP públicas, en este caso, un mismo servicio. Y una de las consideraciones es que nuestro proveedor nos garantice, y de hecho nosotros validamos que esas IP públicas no se encuentren en blacklist o no sean IPs que ya estén comprometidas desde el punto de vista de seguridad, porque eso nos va a cargar un problema a todo lo que nosotros publiquemos por ahí. Entonces son aspectos dentro de otros. También que si nuestro proveedor va a entrar a nuestro centro de datos, pues debe cumplir con una serie de normativas. Su equipo, si va a traer equipo de él hacia el centro de datos y lo va a conectar en nuestra red, ¿qué condiciones tiene que tener ese equipo? Algunos de los ataques en materia de seguridad, por ejemplo, es el ataque a la cadena de suministros, que son los proveedores. Y citaba yo en algún momento en esta clase, creo yo, algunos ataques que han habido recientemente están orientados a los proveedores. Hay una herramienta que se llama, lo he mencionado, SolarWinds, que es para monitoreo, le permite monitorear la infraestructura de centro de datos, que fue víctima de ataque. Atacantes llegaron al código fuente, colocaron su código malicioso sin detectado por las herramientas que ellos tienen, sin ser detectado por los protocolos que ellos tienen. Imaginen que se pudieron inyectar ese código. La herramienta este software generó su aplicación, los empaquetó, lo distribuyó a los clientes que ya tienen como una nueva actualización y se los vendió a los nuevos hasta que se activó. Y eso generó un caos a nivel mundial porque es una buena marca y tenía muchos clientes a nivel mundial. Entonces, las cadenas de suministro son elementos muy importantes dentro del esquema de seguridad, en este caso la relación con los proveedores. ¿Y qué más se nos dice por acá? Nos dice la seguridad ligada al recurso humano, procedimientos de determinación de relación laboral. En los procedimientos de relación laboral, nos dice por acá, evitar que el personal que se desvincula a la organización realice actos que afecten la seguridad de la información, asegurarse que el personal mantenga obligaciones de confidencialidad una vez concluida la relación laboral y términos de la ley aplicable, que es de acuerdo a lo que se firma con las actas de confidencialidad. Es una forma de poderse proteger legalmente, de manera que si se puede evidenciar de que Carlos Amador proporcionó información a la competencia o se puede trabajar a la competencia, se evidencia de que se llegó la lista de los clientes o información sensitiva que solo la empresa donde él estaba poseía, entonces fue una penalización legal, ¿verdad? En este caso también hablamos de procedimientos de determinación laboral asociados también con el tema de recursos humanos, que se debe notificar al área de TI en ese procedimiento, que si Carlos Amador deja de trabajar, automáticamente se notifica a TI para que TI de forma automática también le dé de baja a todos aquellos aplicativos de tecnologías de información que en este caso Carlos Amador tenga o en este caso haya tenido vinculado por la empresa propia de su trabajo. Cuando tenemos infraestructuras más maduras y tenemos integrado el concepto de directorio activo y todo está integrado en directorio activo, basta con ir al directorio activo y deshabilitar al usuario. Y si somos más robustas aún en el esquema de madurez, no lo hace TI directamente, lo hace recursos humanos. Recursos humanos tienen un esquema tipo un front-end de los usuarios que están conectados a directorio activo, una pantalla amigable, etcétera. Y de ahí recursos humanos le da de baja. Perfecto. Y de ahí todo lo que tenga acceso se pierde. Las VPN, la conexión VPN, usuario de autenticación, directorio activo. Usuario de conexión a los equipos, directorio activo. Usuario de conexión a sistemas de información, directorio activo. Usuario de conexión a programas o sistemas de monitoreo, bases de datos, cualquier cosa, directorio activo. Cuando todo es directorio activo, muy sencillo. Ahora, cuando todo es directorio activo, tenemos que proteger mucho más directorio activo por todo lo que esto representa en materia de seguridad. ¿Qué tenemos aquí? Seguridad física y ambiental. Escritorio limpio, equipo de empresa, el equipo de la empresa encendido, eliminar la vulnerabilidad de que existe información o acceso de información que pueda ser explotados y divulgar información confidencial, inclusive alteración o destrucción de información. ¿Y qué es esto? Deben existir guías o procedimientos con detalle para orientar al personal para el cumplimiento del escritorio limpio y equipo de empresa encendido. Los procedimientos deben considerarse con la política establecida y algunos aspectos de implementación. Cuando hablamos en el CNMR y miramos algún esquema, miramos parte de algunas preguntas con esto. Si el guardia sabe qué equipo debe quedar encendido, por ejemplo. El tema del escritorio limpio específicamente es de que, aparte del escritorio físico, que no mantengamos un relajo en el escritorio, que no mantengamos con el tema del escritorio un montón de carpetas dentro del mismo, dentro del desktop, por así decirlo, y que solamente tengamos información pertinente y la mantengamos resguardada en los lugares apropiados. Se puede generar inclusive algunas políticas dentro del esquema del sistema operativo por medio del directorio activo para garantizar de que en el escritorio no se guarde nada.
es decir, mantener ese esquema de escritorio limpio dentro de otras consideraciones para este apartado. La parte de gestión de activos, procedimientos y clasificación del etiquetado de la información, nos dice por acá que hay que asegurar que la información de la organización se encuentre adecuadamente clasificada, que permita establecer pautas para su correcto manejo durante su ciclo de vida y que aseguren los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad para cada clasificación definida prácticamente, ¿verdad? Entonces, el etiquetado de la información, una información que va a ser pública y otra información que puede ser privada. Denme un segundo. Bueno, el procedimiento de clasificación y etiquetado de la información, que es otro tipo de control. Procedimientos de gestión de activos. Esto es asegurar que los activos generan el valor esperado, que se encuentren protegidos físicamente, que se mantienen disponibles en condiciones funcionales y que las licencias de software son suficientes y que cumplen con los términos de licenciamiento del proveedor. Es decir, que si tengo 10 licencias para un propósito, validar que esas licencias no estén en más de 10 equipos. Algunos casos es bien sencillo porque las licencias se registran. Ya utiliza un equipo, se registra usualmente directamente en el proveedor. Otro escenario un poco complejo, y creo que en algún momento lo he mencionado. Por ejemplo, con Oracle, ustedes se registran entre Oracle, pueden registrar sus usuarios sin ningún problema. Una vez registrados, pueden descargar todos los productos de Oracle que ustedes deseen y utilizarlos para Windows, para Linux, para Unix, para lo que sea. Diferentes tipos de sistemas operativos y hay guías en Internet como lo pueden utilizar. Si yo lo hago en mi máquina, no hay ningún problema. Ahora cuando no me va a venir a quitar mi máquina aquí en la casa. Pero si lo hago en una empresa o organización, muy probablemente sí. Puede ser obsoleto de auditoría. Pero va a depender de los controles que se tienen para saber qué es lo que tengo instalado en cada uno de los equipos. Entonces, no instalar más de las licencias a las cuales se tiene derecho. No instalar licencias de las cuales no tenemos derecho, porque significa que son programas piratas. Y ya hemos hablado de ese tema asociado con la piratería. Y en esencia, pues tener esa gestión de inventario debidamente actualizado, ¿verdad? Y sobre todo, dice por acá, asegurar que los activos que generan el valor esperado se registran protegidos físicamente, se mantienen disponibles sin condiciones funcionales y que las licencias de software son suficientes. En algunos casos no son suficientes y cuando no son suficientes, por ejemplo, tenemos suscripciones de Office, pero no nos ajusta la plata para todos, podemos utilizar alternativas. Vaya, lo mismo Office libre o que podemos llegar a utilizar. Hay que algunas acomodaciones porque algunos tenemos como esa resistencia al cambio, pero algunos nos quejamos porque no queremos utilizar LibreOffice o Libre, como queramos llamarle, porque no, que no nos gusta. Pero no pasamos de lo básico, ¿sí? No pasamos de generar documentos en Word, no añadimos funcionalidades adicionales como para hacer algo sustancial o fenomenal, como para así decirlo. Entonces, no justificamos esa razón. Las hojas de cálculo no hacemos algo más allá de lo que ya podemos hacer. Las presentaciones no hacemos más allá. Entonces, si no justificamos, podemos utilizar como alternativa, podemos optimizar costos. Son soluciones que son gratuitas y se pueden utilizar, pero deben estar también, claro está, amparadas en las políticas de seguridad informática, ¿no? Para su correcto uso. Inventario de activos, activos tangibles e intangibles. ¿Y qué nos dice por acá? Contar con la información completa y actualización de los activos de información que permita identificarlos, protegerlos y gestionarlos durante todo su ciclo de vida. Los activos tangibles, ¿cuáles son los activos tangibles? Pregunto en la clase. Equipo como tal. El equipo como tal. Y en un ejemplo de activos intangibles,
El software, la licencia. El software, la licencia, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen un costo. Tiene un costo de adquisición, tiene un costo de mantenimiento. Es un activo como tal, que representa un beneficio para empresa o organización. Entonces, exactamente. Hardware y software específicamente. La gestión de activos, hablamos de procedimientos de destrucción borrado sobre la información y esto trata de buscar o evitar que la información confidencial contenida en medios de almacenamiento sea divulgada en forma indebida una vez terminado su ciclo de vida útil, ¿verdad? En algunos hay procedimientos asociados para la destrucción de este tipo de información, tanto física como electrónica, e inclusive hasta eliminación de lo que son los medios de almacenamiento, ¿verdad? Claro está, para algunos casos, algunos tipos de controles van a aplicar y claro está también, algunos tipos de controles van a ser más prioritarios que otros. Vemos que aquí estamos viendo un abanico muy amplio de controles. Procedimientos para devolución de activos, evitar que sea divulgada información confidencial contenida en activos o que a través de esto se pueda tener acceso a dicha información también. Procedimientos de gestión de equipos móviles, este es bien importante. ¿Por qué? Porque llegan muchos colaboradores donde no tengo conexión, me puedo conectar a la red, pero también el móvil es un elemento que puede ser vulnerable, por la cual puede ser comprometida nuestra red, porque no sabemos la seguridad que nosotros tenemos como individuos hacia los dispositivos móviles. Y nos dice asegurar que el empleado de dispositivos móviles no genere amenazas o vulnerabilidades para la seguridad de la información de los usuarios y se preserven los niveles de riesgo requeridos para la organización. En el diseño dice que debe existir un procedimiento, documentación para gestionar dispositivos móviles, teléfono celular, tableta, entre otros, utilizados en el manejo de la información del usuario por medio de correo electrónico, aplicativos, entre otros. Debe tener las firmas autógrafas o firma de autorización y debe contener roles y responsabilidades para uso de los equipos móviles en cuanto a la adquisición, autorización, configuración y uso mediante una matriz RASE, dentro de otros. También dice que debe contener formatos para autorización del uso de dispositivos móviles, de especificar una línea de configuración de equipos móviles y debe de definir control de protección a los equipos, tales como requerimientos de protección física, restricción de la instalación de software, restricción de la interconexión de servicios de información. Este tema es un poco complejo porque cuando los dispositivos son de la persona, a veces no podemos exigir muchas cosas legalmente. Ahora, si el dispositivo móvil me lo da la empresa o la organización, así como la empresa o organización me da la computadora, me da la tablet, entonces sí, nosotros podemos instalar en todos los programas de control que nosotros decíamos sobre ese dispositivo. Por eso mencionaba, porque cuando el dispositivo ya es de las personas, es un control un poco más complejo, que a veces las personas son un poco renuentes porque dicen que se les va a ver la información que tienen ahí. Bueno, algunos son un poco picaritos o picaritas de saber qué información contendrán ahí sus dispositivos, pero en esencia, lo importante es garantizar que esos dispositivos no generen un compromiso a nuestra red, porque generan un valor en el sentido de que las personas se pueden conectar a disque trabajar, pero genera un compromiso de seguridad. William, sí. Muchas empresas en realidad lo que he visto es que manejan un aplicativo que tipo gestor documental para que no sucedan esas cosas, así pueden limitar el acceso a distancia. Sí, hay programas para este tipo de situaciones, para todo lo que se puede tener en cuanto a dispositivos móviles. Pero vuelvo al mismo punto. Estos controles, para garantizar la efectividad de los controles, implican tener herramientas apropiadas e implica inversión. Hay algunas inversiones que son un poco ortodoxas, open source, pero lo podemos hacer. Las podemos hacer, sí. Son aplicaciones para administración de dispositivos móviles, dentro de otros, y que generan cierto grado de confianza, vamos a decir de hecho, a lo que cuando una persona se conecta a nuestra empresa o organización. Bien, han habido muchos incidentes también así asociados. Entonces. Pero ¿qué sucede? Muchos somos, ¿cómo es la palabra? Malos pobres, algo así, no recuerdo la frase. Que nos gusta dar un celular bien caro, pero no damos plata para andar saldo. Andamos ahí pegando como nos pegamos a una red Wi-Fi. Sí, dame conexión, dame conexión, dame conexión. Pero tampoco sabemos qué es lo que la persona anda ahí y que si anda algún programa que puede ser ofensivo para la red. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, comentario o observación, disculpen. No, y todo claro. Ok. Siendo así, nos quedamos por acá y continuamos en la siguiente sesión del día de mañana, si Dios lo permite. A todos, muchas gracias, feliz noche, bendiciones y hasta mañana. Lunes la revisión del curso. Sí, Bueno, el martes. lunes o martes, dependiendo cómo estemos de tiempo.
Vanessa, mano arriba, le escucho. Sí, tenía una duda. El día de mañana vamos a hacer alguna actividad. Mañana particularmente seguimos en la clase. Una Ah, actividad, revisión de algo adicional, no. ok, ok. Muchas gracias. Listo.